Baja un poco la luz. Buenas noches. Os agradezco la oportunidad de explicar el Dharma de Buda. ¿Tenéis alguna pregunta para hacerme o propuesta? Sinkai entrado, David Gaso y Sinku Gaso. Sinkai Gaso, buenas noches. Alex Gaso. Bueno, sobre la pretendida perfección, que algunos interpretan que es el objeto o el objetivo del Zen. Pues, una vez más, recomiendo no ilusionarse con respecto a los resultados del camino del Zen. Tendemos a idealizar las cosas, cuando no es más que esta del Zen una manera más de vivir con más paz, comprensión, lucidez, compasión, desapego, agradecimiento, disponibilidad, saboreo, etcétera, 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 que la manera corriente. De vivir. ¿Alguna cosa? Sobre las maneras, la monotonía cotidiana. A veces el practicante tiene dificultades para llevar el zazen y las instrucciones a la vida cotidiana, en la casa y en el trabajo. Teniendo en cuenta que todo puede o tiene que constituir o transformarse, que convertir o transformarse en práctica, hace falta poner gran atención y puede ser útil recordar a quien perciba cualquier acción como repetida y monótona o sin gracia. Conviene aclararle que hay algo que no ha entendido. Preferencias y conveniencias han de ser abandonadas por el desapego. No hay un alguien que escoja, opine, valore o prefiera, y cada vez que lo hace está en lo que pretendía abandonar, es decir, su ego. Cuando pensamos o decimos esto no me gusta, es pesado, estamos mezclando el presente y el pasado. Toda comparación se hace con algo, y si estamos en algo presente, ese algo con lo que lo comparamos es con nuestra memoria, no con alguna realidad. Por lo tanto, mezclamos el pasado con el presente. Hay gente que efectivamente les resulta muy difícil pasar
la conciencia presente, la atención, una cosa de por vez, etcétera, a cada cosa, en cada momento, en cada día, en cada hora, esté donde esté. Pero en eso consiste la práctica continua, de que nos habla Dogen, la práctica continua. Ese es el zazen cotidiano. ¿Alguna cosa? Sí. Y si llega a entrar. Quizá hay. No. Bueno, en el 2009 se han vendido 3 millones de abrigos de pieles de animales. El 30% salvajes y el 70% de granja. 3 millones de muertos. Los argumentos de estos productores, vendedores, etcétera, son de antología. Se comparan con los muchos animales que se matan como alimento. En fin, ¿qué vas a decir? En España, En España 3 millones de abrigos de pieles. ¿Qué cosas? ¿Algún comentario? Alex Gasso y Pietro Gasso. Pietro no estaba, ¿no? Así. Vamos a ver, impersonalidad, despersonalización e identidad. En la despersonalización patológica se pierde o se reduce paulatinamente la identidad del personaje, del ego. Es el caso de las demencias. En la impersonalidad, atención, emerge la auténtica identidad y se debilita la del personaje o ego. Como veis, la diferencia es de fundamento. Así que en una se pierde o reduce la identidad del personaje, como en las demencias. Y en la imparcialidad o impersonalidad emerge la auténtica identidad y, por el contrario, disminuye la del personaje. Recordaré que la falsa identidad está construida sobre los datos civiles, los del carnet, profesión, nacimiento, nombre de los padres, etc. Dónde se nació, dónde se vive, más la propia imagen, es decir, la idea que uno tiene de uno mismo, la que tienen los demás y la usan. En la impersonalidad, estos datos son instrumentales, pasan a ser instrumentales. Pasan a un segundo término de importancia, siendo la visión del despertar, el ojo del despertar,
el que ve, el que sirve, el que progresa. ¿Alguna cosa? Curso. Gaso, Davidó. Gaso a todos. Bien, gaso. Cada vez. Nada. Todo eso, yo soy de este pueblo, yo soy de esta nacionalidad, todo eso pertenece a las vestimentas del ego, ¿no? Por lo tanto, del personaje. Nada. Sobre la desconfianza. Hace días comentábamos algo sobre el blindaje del ego hacia los demás. Todo eso que tenía que ver con afectos, con el amor, con los intereses, con cualquier cosa. Entonces, a ver qué os parecen estos comentarios. La desconfianza es un seguro y una demostración de que la persona egocéntrica, que para la persona egocéntrica no existe nadie, no existe más que ella misma como persona. Entre personas la confianza nunca es completa. Creo que si hacemos un poco de introspección podemos comprobarlo. Nunca es completa. No tiene sentido mientras seamos egos o creamos ser egos. Cuando entramos en la vía del despertar, la desconfianza comienza por dirigirse hacia nuestro propio ego. Cuando empieza precisamente el aprecio, aunque sea desapegado, hacia otros, la auténtica disponibilidad, no la servidumbre, ni la dependencia, sino los valores de los que hablaba antes, que aparecen y emergen con la práctica de las enseñanzas de Buda, referidos a la naturalidad, como son la lucidez, la comprensión, la compasión, el respeto, etc., es el momento para poder ver al otro tal y como es, igual que el practicante ve las cosas tal y como son. Y lo mismo digo de saborear al otro. Me parece que esto es lo coherente y por eso he hablado de blindaje. El ego está blindado, ni llegan ni salen estímulos auténticos, sino todos son interesados. Me parece que esta afirmación abre un campo muy apreciable con respecto a los contactos a establecer con todo ser vivo.
humanos incluidos. Es decir, las fronteras interesadas que el ego establece se difuminan, desaparecen. Cuando se pincha el globo del ego, desaparecen esas parcialidades. Y es el momento en el que cualquier contacto es como es, o puede ser como es. Estoy hablando de realidad. Y estoy hablando también del practicante. El otro no. Mientras el otro se mantenga dentro de los límites del ego, no puede establecer ese tipo de contacto. Lo único que puede hacer es repetir y repetir las técnicas de placer, las técnicas a su servicio, al servicio de su placer, de su logro, de su ventaja. Me parece importante, ¿no? Y coherente. Nada. Ya comprendo que es un tema vidrioso, espinoso, a rumiar cada uno despacito y a echar mano de toda la comprensión y la compasión de que sea capaz. Bueno, todo esto son semillas que, si cuidamos la tierra, germinarán. Vamos con los juicios. Por si alguno tuviera dudas sobre lo que son juicios de valor hacia los demás, pondré un ejemplo espectacular, y nunca mejor dicho. A las 2:30 de la tarde en una televisión hay un programa muy organizado donde se ve la gratuidad, irascibilidad, extremosidad, subjetivismo, falta de formación e información de muchos de los intervinientes. En cuanto a las formas típicamente egocéntricas, se manifiestan con enorme agresividad, como si se tratase de defender cosa propia, con gritos, insultos, intervenciones apasionadas e ignorantes. Podéis verlo y puede convertirse en un ejemplo más del rechazo de egos sin control y de un mundo que explota en términos de espectacularidad y por lo tanto negocio, las pasiones humanas, las pasiones
del ignorante. Mirad, es una práctica. Una cosa poder, fama y fortuna. Los humanos solemos presumir de ser los reyes de la naturaleza, de la tierra, del mundo, porque somos los mejores. Sin embargo, compartimos con algunos monos, con muchos, el ansia de poder y de fama. Podría añadirse también que de fortuna, si damos el valor que para ellos tiene la propiedad territorial y para nosotros. Poder y fama de constituirse en jefes del grupo, para lo cual no solo hacen demostraciones y exhibiciones de fuerza, sino que hacen política, alianzas a corto o largo plazo, que son borradas, inutilizadas, cuando el líder pierde el poder. Algunos observadores incluso hablan de que los chimpancés tienen cierto sentido mágico frente a las tormentas, porque en esos momentos visitan ciertas zonas de los ríos y danzan desaforadamente. Bueno, pues con estos pocos datos, fijémonos dónde se queda tanta distinción. No, es que son animales. Es que esos son animales. Ya. Añadiré que donde efectivamente hemos alcanzado enormes grados de desarrollo es en esa capacidad que también tienen los monos, especialmente los chimpancés, para construir instrumentos que en otras ocasiones he nombrado. Se calcula que los chimpancés utilizan unos 30 instrumentos, que para su supervivencia pues parecen muchos. Entonces sí que los humanos hemos desarrollado un enorme sentido de la fabricación de instrumentos. Eso es indiscutible, pero también se dice que utilizamos una quinta parte del cerebro. No sé, ¿qué querrá decir esto? ¿Alguna cosa? En Japón hay una costumbre para antes de comer
se juntan las manos y se dice Itadakimasu. Gracias a todos los que han contribuido a que yo tenga delante este alimento, empezando por el cocinero, los campesinos, los animales que se han cedido, etc. Una costumbre que procede seguramente del budismo. Itadakimasu. Y que poca gente de estas generaciones lo sabrá. Bueno, algo más sobre traduciendo la impersonalidad a objetividad. El pretendido concepto de objetividad le poseen solo los objetos, pero los objetos no tienen conciencia de ello. En el Zen, la objetividad es otra ilusión que podemos hacer evolucionar comprendiendo o compartiendo y practicando la impersonalidad, la imparcialidad en la fusión sujeto-objeto, objeto percibido por el sujeto. Hay diferencia, hay límites, hay frontera, pero cuando en la práctica del Zen hay fusión, entonces no hay dos. Desaparecen el sujeto y el objeto. Desaparecen la objetividad y la subjetividad. No sé si me estoy explicándolo suficientemente bien como para que se vea que en la fusión, en la unificación, tiene gran trascendencia para la mente, para la conciencia lúcida, que desaparezcan tanto objetividad como subjetividad. Y en estas prácticas de unificación no siempre se pierde la individualidad de la conciencia. Pero si nos concentramos en esa individualización de la conciencia, es cuando perdemos la unidad, la fusión. Es decir, la conciencia individual, que no es yo estoy comiendo unas alubias, una fusión con el objeto. Desaparece comer, desaparece la intención, desaparece todo y queda solamente la acción. El Zen es acción. Pero el yo como tiene que ser percibido con tal naturalidad que no espante a la fusión y haga de nuevo un yo como. En cuanto hay un yo que come, desaparece la fusión. Sin embargo, tú sabes, por experiencia, que eres tú como individuo el que está saboreando esa comida. Esa es la nueva versión de individualidad.
Y es por lo que insisto en la conveniencia de entrenarse en el funcionamiento del corcho y la piedra, bajar como una piedra y profundizar, subir como un corcho y poder decir lo que se te ocurre. Consciencia superficial, pensamiento, lo cual no significa ego. Recordemos una vez más que los sentidos y el pensamiento han de ser liberados de la egocentricidad. Cuando esto ocurre, tienes conciencia individual y puedes percibir los pensamientos que emergen de tu experiencia de profundidad, que no siempre emergerán pensamientos. A eso es a lo que llamamos pensamiento Ishirio, pensar sin pensar, sin buscar. Nada más mirar la pantalla de la propia conciencia y leer lo que ahí aparece. Ese es el pensamiento liberado. Sí. Y nuestra naturaleza está a favor. Es. Claro. Eso es. El funcionamiento de nuestra naturaleza es eso. Es una de sus grandes enseñanzas, casi. Por oponer algo, fantasía. Esto os va a poner muy contentos. Hay una empresa que hace cuentos por encargo a tu nombre, o al de tu hijo, o al de tu hija. Ya puede ser el protagonista, la princesa, el futbolista, el superhéroe, la chica de moda, el cantante, el banquero. Ya puede ser lo que tú quieras. Harán un cuento para ti con tu nombre. ¿Verdad? Los pone muy contentos. La mente política del mundo. Con frecuencia he hablado de la inteligencia como un desarrollo del pensamiento dependiente de la percepción global de los fenómenos de la vida, de la naturaleza, del mundo. La idea de totalidad ya no es una idea, sino un entronque con lo cósmico. Pues bien, en relación con esto, se ve claramente que una percepción totalizadora, pues obviamente lo abarca todo, incluso el comportamiento ético de valores como los nombrados antes, lucidez, comprensión, compasión, compartir, etc. Es decir, abarcará la totalidad de pensamientos, sentimientos, comportamientos, como el Dharma, que lo abarca todo, y por abarcarlo todo es incluyente de todo. Nada queda fuera. Por el contrario, una idea egocéntrica, por ser limitada, parcial, reducida, es
excluyente. Selecciona. Tener el centro en el cosmos o el centro en el ego son los dos extremos, con muchos intermedios, del estado mental, político y ético de una persona, de un país o del mundo. La variedad en las especies no puede ser distinta de la variedad en las mentes, que expresan el grado de madurez en ese campo como en los demás campos. La ética, la política, la estética, las religiones, las filosofías, también dependen del grado de percepción de la totalidad del egocentrismo o del cosmocentrismo. Si buscamos proporciones numéricas, en los votantes, en los opinantes, según su percepción cosmocéntrica o egocéntrica, observaremos las proporciones de inmadurez, los contenidos que figuran en los presupuestos del Estado, las dotaciones de financiación, los asuntos que se votan, los repartos de cargos, los cargos posteriores a perder los cargos, el número de casas que se poseen, en qué casas se viven, el número de hijos, el tipo de aficiones, sus saberes económicos y de negocios y un larguísimo etcétera. Consecuentemente, por cierto. Es decir, trato de dar un salto sobre la opinión y la ideología. Y traspasarlo al campo de la percepción, del grado de percepción mínimo, medio, 3/4, altamente positivo de la totalidad. Y de nuevo, echando mano del cerebro. El cerebro no puede inventarse lo que no percibe. Por lo tanto, las ideas, las ideologías dependerán de lo percibido. ¿Estará claro? Pues ahí se queda. ¿Algún comentario? Bueno, en otra ocasión ya hemos hablado de las diferencias
y de prejuicios en los Estados Unidos. Diferencias de razas, valoraciones de razas, armados o sin armar, ganadores y perdedores, etc. Abundando en ello hace solo 50 años de la integración de los negros colored, como ellos dicen, los coloreados, los morenos, es decir, desintegrados, no integrados, echados, eliminados de escuelas, universidades, 50 años, autobuses, bares, váteres, restaurantes, voto, etc. Todavía no conseguida tal integración, claramente conseguida. Entonces se decía, we shall overcome, el freedom, no more, no more, no more. La protesta de los espirituales, el poder soul, black power, derechos humanos y derechos civiles. Todas aquellas diferencias se van cayendo con ayuda de la ciencia. Los estudios genéticos establecen que no hay diferencias intelectuales entre las razas en igualdad de condiciones. Y a pesar de todo, hay estados donde las teorías de Darwin continúan prohibidas en las escuelas. Es decir, no hay evolución, hay creación. Una cosa. Pues hace solo 200 años que se hacían campañas democráticas proponiendo no comprar azúcar u otros productos hechos por hombres no comprar productos, azúcar y otros productos hechos por hombres y mujeres que no fueran libres, es decir, que no fueran y que no estuvieran esclavizados. Hubo guerras de colonias y todo eso. El tema de la esclavitud ya hace 200 años que provocaba disturbios, que coinciden con la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Una revolución urbana y burguesa. El tercer poder. Y yo quiero preguntar con todo esto, para que cada uno nos preguntemos si esa libertad, igualdad, fraternidad funciona en nuestras casas. Y también que el que quiera ayudar, pues hay una ayuda al tercer mundo que podemos buscar en internet y que se nombra en los microcréditos, en el comercio justo y otras fórmulas.
Insisto en que no podemos creernos que formamos parte del cosmos si no hacemos algo de carácter cósmico. Las ayudas a los animales, a esos monos que aquí en Cataluña se están recogiendo chimpancés y cuidándoles, para esos perros abandonados. Gaso, Sosín, al envío de tu película, que Suso se va a encargar de hacer llegar a los ordenadores de todos vosotros. Esos perros, que también tienen que comer cada día, como los niños, esos niños. Y esas otras ayudas de tantas ONGs que se están esforzando. ¿Alguna cosa? Sí. Y siguió. Gaso, escuchándote hablar de la individualidad, me viene la frase, puedo ver a mi ego, pero no a mí mismo, de la que hablaste en otra charla. ¿Quiere decir que solo podemos desenmascarar al ego, pero no podemos objetivar para verlos como al ego niveles más profundos de conciencia? Si objetivar para ti es ponerle nombre, no podemos. Porque tendríamos que volver a empezar otra vez con la construcción de un nuevo ego. La gracia de la libertad de la vida está en que nada permanece. Es decir, percibimos y saboreamos el momento y no le podemos retener. Es más, hemos comprendido que si le intentamos retener para repetirle, eso es falso. De manera que ni palabras ni letras, que decía Dogen, practiquemos con el momento. Así es como somos naturales y somos nosotros mismos. Pero nada podremos decir que lo mejore. Al revés, espantaremos la percepción sensorial de esos momentos. Sosín, eso. ¿Te sirve? Es la demostración, una de las demostraciones más convincentes del desapego, del dejar caer. Cada momento presente es vivido y se deja caer, porque hay que seguir viviendo. Eso sí. ¿Alguno no ha entendido? Cinco. Lo pequeñitos que somos. Y lo grandes que somos. Y lo ni pequeñitos ni grandes. Y ya estamos en el terreno del Zen. Las cosas tal y como son. Ni pequeñas ni grandes. El momento. ¿Algo más? Yo ya no tengo comentarios. Ichigen. Gaso. Antes, hablando del ego que quiere ganar, dijo que debemos echar mano
de toda la comprensión y compasión de la que sea capaz. En el caso de la compasión, también hacia uno mismo. Claro, claro. Evidentemente. Todo empieza en uno mismo. Todo. Si no eres compasiva contigo misma, no puedes serlo con otros. Todo empieza en uno mismo. No estéis preocupados por entender nada, solo las instrucciones, porque esa naturaleza nuestra nos va a regalar lo que hemos de comprender. Y como pasa por la práctica, ocupémonos de practicar. Práctica es igual que realización. Donde hay realización, hay lucidez. Es simple. Bueno, pues entonces, hoy es lunes, nos veremos los que queráis el viernes próximo.